¿Has escuchado hablar de la Reforma? ¿Has escuchado hablar o te suena el nombre de Martín Lutero? Bueno, mi nombre es Eliseo Carvajal Toledo, estudiante de esta universidad, Selby University, y el día de hoy quiero compartirte un poco acerca del tema el desarrollo de la Reforma. Para comprender este tema de la Reforma, es necesario conocer que la Reforma es el procedimiento que se realiza a fin de modificar, mejorar, actualizar o innovar algo. ¿Por qué es que surge una reforma en la Iglesia de Jesucristo? Debemos recordar los principios de la Iglesia de Jesucristo, esas enseñanzas que Cristo brindó o mostró a sus discípulos aproximadamente entre el año 30 y 33 después de Cristo, y que aun cuando Cristo le dijo a sus discípulos que se fueran a ese aposento en el cual recibirían el poder del Espíritu Santo, surge de ese aposento una identidad sobre aquellos 120 que estaban reunidos, dice la Escritura, en aquel aposento alto. Después de este encuentro con el Espíritu de Dios, la iglesia empieza a estructurarse y comienza la iglesia a seguir las pisadas del Maestro de excelencia que es Cristo. Pero como todo, siempre hay un enemigo que busca destruir o aún distorsionar la imagen de Cristo sobre su iglesia. Por eso encontramos en la Escritura que el apóstol Pablo escribe y aún insta a que la iglesia no se dejara llevar por los falsos maestros. Pasa el tiempo y vemos que la iglesia de Jesucristo comienza a enfrentar diferentes etapas de persecución, donde los emperadores romanos no les agradaba mucho la idea de que los cristianos dijeran que solamente había un Dios y solo a Él debíamos servir. Y surge de ahí un hombre llamado Ignacio de Antioquía, que según algunos relatos históricos y algunas fuentes narran de que fue el primer hombre mártir en haber dicho que la iglesia de Jesucristo era una iglesia universal. Constantino, en el siglo III después de Cristo, legaliza la religión cristiana como la única religión que debía seguirse. Al paso del tiempo, aparece un hombre llamado Gregorio I el Grande, aproximadamente en el siglo V después de Cristo. Sus argumentos eran relacionados a que debía haber un hombre intermediario entre Dios y las leyes de la tierra, y que se iba a identificar como la suprema autoridad religiosa, espiritual, social y también después político. Todo lo basaban según a la Biblia, a la doctrina escrita. Pero no había sido traducida la Biblia a los diferentes idiomas, y es por eso que no estaba al alcance de toda la sociedad estos escritos. Y por ello es que se toma con fuerza esta organización del papado para imponer su doctrina, sus prácticas, su autoridad. Gregorio I ya había establecido la institución eclesiástica del papado, y posteriormente sucede Simaco. Este hombre influyó en que el papa debía tener fuero eclesiástico, de modo que jamás tribunal alguno podía enjuiciarlo. Es decir, que este hombre impuso la inmunidad soberana y la inmunidad diplomática. Entre estas prácticas que hacían y aún costumbres que imponían, surge un tema relacionado a las indulgencias en el siglo aproximado entre el 15 y 16, y que, promovido por Johann Tetzel, predicaban al pueblo que las indulgencias eran la solución para que sus seres queridos que en vida no se condujeron como debían conducirse para llegar al cielo, pudieran tener la oportunidad de ser salvos. Fue el Papa León X quien estaba liderando la religión católica durante esta etapa de Johann Tetzel. Y la iglesia católica debía tener una construcción con suficiente espacio, y viéndose en esta necesidad tomaban la excusa de construir la Basílica de San Pedro. Pero por otro lado encontramos que algunos de esos líderes solo necesitaban el dinero para llenar sus arcas. Y nos debería llamar la atención que a lo largo de la historia Dios se ha placido de hombres para revelarse a la humanidad, mientras los papas y diferentes líderes de obispos comienzan a imponer
sus estándares religiosos, surgen hombres pre-reformadores. Ellos mantenían un liderazgo ya en la Iglesia Católica. Y en su estudio teológico, estos hombres encontraban la verdad escritural que, viendo y contrastando la verdad de la palabra mientras la estudiaban, lo comparaban con lo que estaba impuesto al pueblo por medio de costumbres y prácticas católicas. Y a estos hombres no les gustó, porque se daban cuenta de lo que la escritura decía, que estaba muy fuera del orden bíblico, de los principios bíblicos, y solamente voy a mencionar algunos de estos hombres. Por ejemplo, Juan Wycliffe. Este hombre enfatizó que la iglesia debía dirigirse fielmente a través de la escritura. Incluso negó la transubstanciación que practicaba la Iglesia Católica, pero sus argumentos no habían sido recibidos por sus líderes. Tras Juan surgen otros discípulos de él, porque se basaban en la enseñanza o en el estudio y argumentos que había escrito Juan Wycliffe. Entre ellos aparece Juan Hus, Jerónimo de Praga, Juan Wieser y Girolamo Savonarola. Tras sus argumentos y su lucha por querer abrir los ojos del pueblo, los llamaron herejes, y dice la historia que a estos hombres los llevaron a la hoguera y sus restos los tiraban en algunos ríos para no permitir que se les diera atributo en algún tiempo después. Aunque estos hombres fueron silenciados, Dios no podía ser burlado ni silenciado. Y es por eso que surge el monje llamado Martín Lutero. Este hombre, Martín Lutero, estudiaba leyes, pero tras su interés por la necesidad del pueblo y también por un latido en su corazón, surge en él el interés por introducirse a esta religión o a este liderazgo católico. Él empieza a estudiar y se da cuenta de lo que la verdad, la escritura decía, y que era muy contrario a lo que enseñaban sus líderes religiosos católicos. Entonces Martín Lutero comienza a escribir una interpretación de lo que la Biblia decía, y él aplicándolo en la verdad acerca de lo que practicaban y aún cómo se conducía la religión católica. Él había descubierto que la salvación no era por obras, sino que era por gracia y por la fe en Jesucristo. Y por eso mismo es que mientras estaba en su apogeo, la predicación de las indulgencias y otras prácticas, Martín Lutero es iluminado por la palabra de Dios y se da cuenta que no existían las indulgencias. Y por eso Martín Lutero refutaba que no había líder alguno o autoridad suprema espiritual en la tierra que pudiera determinar quién sí era salvo y quién no era salvo. Entonces, movido Martín Lutero a revelar la verdad, escribe sus 95 tesis. Los mismos líderes religiosos intentaron callarlo. Dios intervino para guardar y proteger a Martín Lutero por la autoridad del rey llamado Carlos V. Pero a partir de entre el siglo XV y XVI vemos y notamos que la reforma se efectuó a través de Martín Lutero, que dicho personaje fue excomulgado de la Iglesia Católica, pero que después de él vino una legalización y no dependiente de la Iglesia Católica, sino aún reformadores protestantes que podían congregarse y llevar a cabo aún la enseñanza cristocéntrica a través incluso de las enseñanzas de Martín Lutero. Surgen otros reformadores, uno de los personajes muy reconocidos, Juan Calvino. Entre esto se considera que Juan Calvino pensaba que ya habíamos sido salvos desde que nacimos y ya habíamos sido predestinados a la salvación. Años después surge un hombre llamado John Wesley, también reformador protestante, pero ya con una identidad religiosa, el metodismo. Y este hombre, John Wesley, junto con su hermano también, Charles Wesley, enseñaban que éramos justificados por la fe, pero que también era necesaria la santificación para poder ser salvos
y estar con Dios. Estos movimientos o líneas religiosas tenían una enseñanza central, que era la salvación por gracia, que era la enseñanza que ya traían desde Martín Lutero, que había sido el reformador, y que solamente fue la base que Dios utilizó para darle el impulso a la iglesia con la identidad cristiana verdadera. Tanto en Inglaterra como en Francia y como en Alemania comienza la iglesia a tomar poder, y no por sus obras, sino porque Dios así le había placido para que la iglesia tomara poder y se fortaleciera, y así el evangelio llegara aún hasta los confines de la tierra. Pero lo que más seguirá marcando la diferencia es que la verdad de Dios nunca será cambiada, y que este es el fundamento escritural de parte de Dios para la humanidad, para aquellos que siguen las huellas de Jesucristo. Hoy la sociedad está necesitando ahora reformadores que estén dispuestos a modificar sus estándares sociales, a modificar sus costumbres y hábitos. Reformadores que marquen una diferencia en la escuela, en el trabajo, en casa, ante tus hijos, ante tus padres. Que hagas una reforma en tu casa, donde ahora plantees un nuevo estilo de vida con la palabra de Dios como tu principal fundamento y base familiar, para poder iluminar a otros y también marcar una diferencia. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que sea de bendición. Ha sido para la gloria de Dios. Mi nombre es Eliseo Carvajal Toledo, y gracias al doctor Otmeo López por su conocimiento impartido a través de los manuales para nuestras vidas, y gracias a cada uno de los maestros que conforman esta universidad. Les hago el reconocimiento de su intervención en nuestro desempeño y capacitación teológico, y gracias por todo. Gracias a mi maestro y doctor Elías Toledo, y espero que haya sido de bendición. Dios les bendiga.